Son ya las 13:45 de este martes 10 de noviembre y hoy todavía recorre el mundo esa ola de optimismo que ha supuesto el anuncio de la compañía Pfizer de una vacuna efectiva que podría estar administrándose, dicen, en pocos meses. El anuncio provocó alegría, también una mejora en los mercados económicos. Desde luego ya hacía falta algo que se pareciera una buena noticia en medio de tantas y tan malas que deja la segunda ola de contagios de coronavirus. Pese a todo, se sigue insistiendo en la prudencia. Los principales expertos mundiales en sanidad se muestran expectantes ante el anuncio de Pfizer que en unos meses podría, si todo va bien, cambiar el rumbo de la pandemia. Pues al optimismo de esa vacuna tan eficaz, a priori se suma la reacción del Gobierno de España. Silvia Mascareño, Madrid, el ministro ya ha dado detalles, también ha dado fechas. Sí, el ministro de Sanidad, Salvador, ya asegura que a principios del año que viene 10 millones de españoles podrán vacunarse gracias a esa vacuna de Pfizer. Será una vacuna gratuita, el resto lo harán en los meses siguientes, porque el objetivo es que en mayo un alto porcentaje de españoles tengamos protección contra el coronavirus. Y en Estados Unidos, de los primeros mensajes que ha lanzado el presidente Joe Biden tiene que ver precisamente con esa petición, casi súplica a los ciudadanos para que usen mascarilla. Y mientras Donald Trump sigue adelante con las acusaciones de fraude electoral, ha llegado a destituir y cesar al jefe del Pentágono. Así es, y así lo ha anunciado a través de su red social favorita, que es Twitter, 2 días después de no resultar reelegido como presidente. Además, a esto se le suma que el líder mayoritario republicano en el Senado y el fiscal general de Estados Unidos han dado luz verde para que se abra una investigación por estos presuntos fraudes electorales, lo que además, última hora, ha provocado la dimisión del director de delitos electorales del país. Luego lo vemos, más cuestiones que abordamos hoy en Atlántico Noticias. La tensión política en Perú, por ejemplo, en el Congreso han destituido al presidente Martín Vizcarra por supuesta recepción de sobornos. Ahora asume el cargo Manuel Merino, que es el líder de la oposición. En las calles ha habido protestas contra el ya expresidente. Y también otro expresidente, Evo Morales, regresó a Bolivia tras 11 meses en el exilio y lo hizo entre vítores de simpatizantes que le dieron la bienvenida a la frontera con Argentina. Armenia y Azerbaiyán, por su parte, han finalizado con acuerdo de paz entre ambas regiones después de semanas de duros enfrentamientos, esa guerra, ese conflicto bélico que tenían abiertos. El primer ministro ha anunciado el cese de los ataques y hay un pacto en el que se quedarán en las posiciones que han sido tomadas. Y el paso de ETA por Centroamérica ha dejado miles de personas sin hogar. Muchos han salvado la vida literalmente subiéndose al tejado antes de que subiera el agua. En un momento veremos sus testimonios. Y estaremos en Medellín, en Colombia. Allí es tradición una feria anual de flores. Este año ha tenido que ser realizada solo en parte de forma virtual, aunque se mantienen las exhibiciones en las calles. Vamos a arrancar con ese paso de ETA por Centroamérica. Ha dejado a miles de personas sin casa y muchos han tenido directamente que subirse al techo antes de que los alcanzara el agua. En Guatemala, al menos 150 personas han muerto y los equipos de rescate siguen atendiendo a supervivientes. La devastación de la depresión tropical ETA en algunos departamentos del país es comparada por los afectados como lo ocurrido con el huracán Mitch. Pero hace falta ver de cerca la magnitud, la angustia y desesperación de quienes vivieron en carne propia la tragedia. Ellos son algunos de los habitantes de la aldea de playas de Chicasao, en Los Amates y Zabal. La verdad, desde el 4 de noviembre en la noche empezó a llenar lo que es la aldea. Ya para el 5 de noviembre en la madrugada estaba lleno la mayoría parte de la aldea. Se empezaba a llegar como a la rodilla de agua. En esta aldea nunca se había inundado, pero en esta ocasión el río Motagua no respetó sus casas. Muchos de ellos tuvieron que subir a los techos de sus casas para evitar ser arrastrados por la corriente. 3 días pasaron incomunicados hasta que el reporte llegó a la Brigada de Infantería de la Marina. Fue duro, es duro bastante
importante para nosotros porque perdimos todo y somos pobres, no somos de dinero, somos pobres y las cositas que teníamos, las cosas que teníamos las perdimos. Solo algunos de los habitantes de esta aldea decidieron salir, ya que en las familias hay niños y adultos mayores. El resto optó por quedarse a cuidar sus pertenencias. Con información de Luis Armando Lamadrid. Convertida en tormenta tropical ahora, ha provocado importantes inundaciones en Florida. Estaban viendo esas imágenes aéreas donde miles de personas también se han quedado sin electricidad y se han producido evacuaciones en las casas más cercanas a la costa. De Florida a Venezuela, también allí afectados por ese temporal. Esto es una zona residencial en Táchira tras el desbordamiento del río Carapo. Según los residentes, el nivel del agua llegó a crecer 6 metros y esto ha provocado fallecidos hasta 13, importantísimos daños materiales. Está el problema ahora para sacar esto, porque... Bueno, no es el único fenómeno al que estamos atentos. Estamos pendientes también de la formación de otra tormenta. Está en el Atlántico. Vicky Palma, cuéntanos. Buenas tardes, Marta. Estamos pendientes de otra tormenta, esta vez subtropical. Se encuentra en el Atlántico, más de 2.000 kilómetros al oeste de nuestro archipiélago. Y sí que es cierto que se espera que se traslade hacia el este y hacia el nordeste a lo largo de los próximos días. Esta es la situación hasta ahora, muy lejos, tanto de nosotros como de las Azores. Se encuentra a 1.545 kilómetros al suroeste del archipiélago de las Azores. Y vamos a ver cuál es la proyección, cuál es lo que prevé el Centro Nacional de Huracanes que pueda hacer a lo largo de los próximos días. Este sería el cono de desplazamiento de esta tormenta tropical que se aproximaría a Madeira, donde podría pasar o por el norte o prácticamente sobre esa isla, pero también es cierto que esa predicción tiene una incertidumbre muy alta y realmente todavía no sabemos qué puede pasar. Y vemos la imagen de satélite, que es muy llamativa porque todavía tiene ciertas características subtropicales, aunque se espera que se convierta en tormenta tropical a lo largo de la jornada de hoy. Este sería el centro de esta tormenta subtropical, tiene un frente muy amplio, por eso todavía se considera que es de tipo subtropical. Este frente se desgajaría del centro de la perturbación y toda esta nubosidad es la que a partir de mañana visitará nuestras islas. A partir de mañana y durante varias jornadas vamos a tener cielos nubosos, la mayor parte de las nubes serán de tipo medio y alto. Toda esta nubosidad compacta que estamos viendo en el Atlántico, esas nubes, la mayor parte de ellas estarán por encima de los 3.000 metros de altitud, taparán el sol, no van a dejar precipitaciones y sí lo que notaremos a partir de mañana, consecuencia de la tormenta Zeta, va a ser que van a subir un poco las temperaturas, pero va a quedar muy lejos de nosotros el centro y la zona activa de viento. Solo hay una pequeña posibilidad de que quizás el viernes o el sábado, pues entre un 5 y un 10% de probabilidad pueda haber vientos rondando los 63 kilómetros por hora en la isla de La Palma, situación que puede cambiar en las próximas horas en las siguientes actualizaciones del Centro Nacional de Huracanes, al que tendremos que estar muy pendientes. Pues pendientes estaremos. Vamos ya con esos prometedores resultados de la vacuna de Pfizer. Las bolsas de todo el mundo tuvieron cierres positivos. La Bolsa de Madrid en su apertura de hoy ha seguido en esa tendencia alcista y avanza en torno al 2%, se sitúa en los 7,639 puntos. También Wall Street ha registrado subidas muy destacadas tras esa esperanza puesta en esa vacuna que anuncian efectiva junto a los resultados electorales en Estados Unidos. Y hacía tiempo que no teníamos perspectivas optimistas. El anuncio de la farmacéutica ha sido bueno para la economía, pero también ha habido otro anuncio realizado hoy por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Silvia Mascareño, con fechas para administrar esa vacuna aquí en España, ¿verdad? Sí, las reacciones a Pfizer no se han hecho esperar. Hace escasos minutos, la última hora es que la Unión Europea confirma que mañana mismo va a firmar el contrato para adquirir 300 millones de dosis de esa vacuna. De esos millones de dosis, 20 millones de dosis llegarán a España. El ministro de Sanidad ha anunciado hoy que está previsto que a principios del año que viene puedan vacunarse 10 millones de personas. Las primeras lo harán en su nivel de riesgo, en función de su nivel de riesgo, sobre todo personas mayores y sanitarios. El resto en los meses sucesivos hasta que en mayo alcancemos un alto porcentaje de la población con protección contra el coronavirus. Por ahora será gratuita y no está previsto que sea obligatoria. Bueno, eso aquí en España, mientras en Reino Unido se vive el 5.º día de confinamiento, continúan las pruebas masivas a la población para detectar
posibles nuevos brotes. El ejército, de hecho, ha montado un centro de pruebas en el estadio de fútbol de Liverpool. Con esta instalación, el gobierno de Boris Johnson pretende incrementar el rastreo asintomático para frenar la curva, que, por cierto, no deja de crecer ahí en las últimas semanas. Mientras el país sufre el mayor incremento de desempleo de los últimos años. 314.000 británicos fueron despedidos por el parón de la economía en el tercer trimestre de... Y Rusia anuncia que su vacuna, que es la Sputnik 5, también genera un 90% de efectividad de los voluntarios que han participado en el ensayo. Están probando esta candidata también en más de 40.000 personas en Moscú y esperan presentar los resultados también este mismo mes. Todas las esperanzas puestas en las vacunas. El Instituto Butantan, que es uno de los principales centros médicos de Brasil, va a producir anualmente hasta 100 millones de dosis de vacuna, también contra la COVID, lo dice el gobernador de Sao Paulo. Por otro lado, se suspenden temporalmente en el país los ensayos de otra vacuna, la Sinovac, de fabricación china, porque se ha detectado, han dicho, un evento adverso grave. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil informó este lunes que determinó la suspensión temporal de los ensayos clínicos en el país de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, tras ser notificada de la ocurrencia de un evento adverso grave. De acuerdo con la agencia, se decidió interrumpir el estudio para evaluar los datos observados hasta el momento y juzgar sobre el riesgo-beneficio de la continuidad del estudio, después de que fuera notificada sobre un evento adverso grave el pasado 29 de octubre. Con la interrupción de las pruebas clínicas que incluyen a 9.000 voluntarios en Brasil, ningún nuevo individuo podrá ser vacunado. El regulador no precisó cuál fue el evento grave que motivó la decisión, pero explicó que son considerados como efectos adversos graves. Los casos de muerte, evento adverso potencialmente fatal, incapacidad o invalidez persistente o significativa o internamiento hospitalario del paciente. La vacuna Coronavac desarrollada por Sinovac se estaba probando en Brasil en asociación con el Instituto Butantan, uno de los principales centros de investigación médica en Sudamérica, situado en Sao Paulo. Asimismo, se está probando en la fase 3 de ensayos clínicos en Turquía, Bangladesh e Indonesia, además de China. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha autorizado el uso de un tratamiento experimental con anticuerpos de COVID-19 para pacientes mayores de 65 años que no estén hospitalizados y con patologías respiratorias. Según este organismo estadounidense, el ensayo reduce la necesidad de hospitalización y también reduce el riesgo de progresión de la enfermedad. Ha sido probado ya en 450 pacientes con sintomatología leve y también podría usarse en pacientes adultos, incluso mayores de 12 años. Un tratamiento que no está autorizado para personas hospitalizadas que estén en estado grave. La pandemia lo marca todo, especialmente la atención sanitaria. En estos meses, los hospitales de todo el mundo han tenido que afrontar una reorganización radical de los recursos sanitarios para evitar la exposición de los profesionales al contagio también de los pacientes. Hablamos hoy con Salvador Morales Conde, que es presidente electo de la Asociación Española de Cirujanos. Señor Morales Conde, bienvenido. Hola, buenas tardes. Queremos hablar de los desafíos de esta actividad médica en este contexto tan complicado, porque han cambiado muchas cosas, ¿verdad?, después de tantos meses. Sí, va cambiando todo. O sea, nuestra forma de trabajar en el hospital cambia. Somos cirujanos, algunos estamos en primera línea, o están en primera línea, o estamos en quirófano, pero con diferentes protocolos. Y cambia todo hasta nuestros congresos. En mayo tuvimos que tomar la decisión de cambiar el congreso que estaba programado para esta semana y hacerlo completamente virtual. Efectivamente, un congreso muy importante que, por cierto, como usted ha señalado, señor Morales Conde, arranca precisamente mañana y que afronta pues los retos que tiene por delante esa especialidad crucial que es la cirugía y que ahora pues se ve con una dificultad añadida que supone convivir con la pandemia, ¿no? Sin duda. Mañana estaremos 2.700 cirujanos a fecha de ahora mismo que se van a conectar al congreso para ver fundamentalmente toda la innovación en cirugía que viene, precisamente cuando la podamos aplicar, porque ahora con la pandemia tenemos que decir que muchos quirófanos están parados, están convertidos, como los quirófanos de mi hospital, están convertidos en UCI para atender a pacientes y estamos trabajando para atender fundamentalmente a lo más urgente, a la urgencia,
y al paciente oncológico que necesita no ser demorado para poder resolver los problemas. Claro, enseguida podemos hablar de esa cirugía del futuro en el tiempo que tenemos, doctor, pero claro, lo que está pasando ahora, usted mismo lo ha descrito en su hospital, es un asunto que puede tener grave repercusión en el día a día, en la salud en general, y no solo en España, en el mundo. ¿Cómo afrontar esta situación en la que hay quirófanos cerrados y muchas operaciones siendo pospuestas? Hay un factor muy importante. Nosotros acabamos de escribir una editorial para Cirugía Española hablando de las segundas víctimas de la pandemia, que precisamente van a ser aquellos pacientes que dejen de intervenirse. De esta forma, yo lo que me gustaría también hacer un llamamiento a la población y a los cirujanos y a los hospitales, que realmente ahora mismo ha cambiado el concepto con respecto a la primera ola. En la primera ola tengo que reconocer que no sabíamos cómo protegernos adecuadamente, no teníamos recursos para llevar al paciente con la máxima seguridad y ahora el criterio cambia. Ahora el recurso es el recurso cama. Si tenemos camas para hospitalizar al paciente, seguimos operando. ¿Por qué? Porque sabemos cómo llevar al paciente con seguridad a quirófano, le hacemos testaje con PCR preoperatoria y sabemos crear circuitos limpios en el hospital. Y además los profesionales sanitarios también sabemos cómo protegernos para no infectarnos nosotros, no infectar a los compañeros y no transmitir una infección nosocomial dentro del hospital a nuestros pacientes. Con lo cual todo ha cambiado, ahora el recurso es la cama y tenemos que seguir trabajando y operando a los pacientes si ese recurso cama sigue existiendo. Señor Morales Conde, si hablamos de la gestión aquí en España sanitaria en general, comparada con otros países, porque la segunda ola está afectando duramente a países como Alemania, como Reino Unido, ¿hay alguna consideración que quisiera hacer a este respecto? ¿Cómo se está gestionando? La única consideración es que creo que es fundamental el papel que está teniendo las sociedades científicas. Es impresionante. A nivel internacional hemos tenido grupos de colaboración con Estados Unidos, con Asia, con Europa, con diferentes países, marcando pautas de actuación, pautas de cómo llevar al paciente con seguridad, de cómo actuar en quirófano, de cómo priorizar a los pacientes, y esas pautas realmente están siendo muy útiles, con lo cual yo creo que la voz de la sociedad científica está siendo fundamental en esta crisis y es realmente una de las claves que están siguiendo los profesionales sanitarios para saber muchas veces cómo actuar. Por eso es tan importante que haya congresos que no se paren, que se hagan también, aunque sea de forma virtual, para fomentar esa cirugía colaborativa que puede ayudar tanto a países que están en situaciones peores, porque hay sistemas sanitarios muy tocados, doctor. Sí, sin duda. Y además la ECE, el día 14 de marzo, el día del confinamiento, nos reunimos 15 profesionales de cirugía. Nos llamamos y dijimos, algo hay que hacer. Y nos pusimos a trabajar por Zoom, nos reunimos y creamos muchos protocolos con la poca evidencia que teníamos de China y empezamos a crear recomendaciones basadas en la poca evidencia y en la lógica. Todo esto pues, se ha traducido al polaco, al italiano, al inglés, a muchísimos idiomas y todos estos miembros de este grupo de trabajo hemos estado dando charlas constantemente a países latinoamericanos, a europeos, a Asia, para transmitir esas recomendaciones que empezamos a fabricar desde España por la necesidad que había y la falta de información que teníamos. Esperemos que esta actividad médica continúe pues, funcionando con la normalidad que se requiere en tiempos como estos tan complicados. Doctor Morales Conde, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un placer. Bueno, seguimos con esta crisis sanitaria provocada por la COVID-19 que obliga, ya ven, a muchos países a destinar todos los recursos a frenar la expansión del virus en sus fronteras, pero hay regiones del mundo que viven toda esta cuestión en medio de un conflicto armado. Algunas guerras llevan décadas, dejando miles de muertos. Miguel Vega. En pleno siglo XXI, mientras el mundo entero mantiene una guerra abierta contra la COVID-19, otros países viven conflictos armados que siguen produciendo miles de muertes diarias. Los principales motivos son el control de recursos naturales, desigualdades sociales o étnicas, auge de grupos extremistas o efectos del cambio climático. En 2011 comenzó la guerra en Siria. Una década después se ha cobrado la vida de 380.000 personas. 5 años se cumplen del conflicto civil en Yemen, que ha llevado el 60% de su población a la hambruna extrema. En Oriente Próximo se encuentra la mayor concentración de conflictos bélicos: Israel y Palestina, Irak, Afganistán, principalmente producido por enfrentamientos entre etnias. En el continente africano se encuentra la Franja del Sahel. Intereses geopolíticos, estados debilitados, enfrentamiento entre etnias han provocado más de 2 millones de desplazados.
Diamantes, oro o plata son recursos naturales que provocan que Sudán del Sur sea continuamente atacada por Sudán. Y el último en sumarse a esta lista de dramáticos conflictos bélicos es Nagorno-Karabaj. El control de una región entre Armenia y Azerbaiyán ha dejado más de 600 muertos en las últimas semanas. Pero afortunadamente ese conflicto al que se refería Miguel entre Armenia y Azerbaiyán acaba de finalizar hace horas con acuerdo de paz entre ambas regiones después de semanas de esos duros enfrentamientos. El primer ministro de Armenia ha anunciado que cesan los ataques. Ambos países junto a Rusia han cerrado un acuerdo donde se reconoce que Nagorno-Karabaj pertenece a Azerbaiyán. El gobierno ruso va a desplegar más de 2.000 soldados para garantizar que se cumple con el alto el fuego, un acuerdo que han celebrado en Bakú con manifestaciones en las calles. Vamos a ver lo que ha ocurrido en el Parlamento de Perú. Ha aprobado la destitución del presidente de Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente, así lo han definido. Es el resultado de la votación en pleno. Fue contundente, 105 votos a favor por 19 en contra y 4 abstenciones. Mientras esto ocurría en el pleno, en varias ciudades del país se producían protestas en contra de esa destitución. Que nada está aprobado, claro, cuando son investigaciones propias, que todo está en investigación y que eso no define nada. Pero cuando se trata del presidente, a pesar de que está en etapa preliminar de investigación, ahí sí se debe dar todo por cierto. Presumir culpabilidad sin acusación o proceso iniciado. El cargo ahora lo asume Manuel Merino, que es el líder de la oposición. Nos da más información nuestros compañeros de Perú. Buenos días. Incertidumbre en Lima. Nos encontramos en los exteriores del Congreso de la República, que hoy será el escenario de la juramentación de Manuel Merino, actual presidente del Congreso, luego que ayer se diera la vacancia de Martín Vizcarra, el cuarto presidente vacado en nuestro país, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Lo que se vive en Lima es bastante incertidumbre, incluso movimiento policial que se viene dando aquí en la avenida Bancay frente al frontis del Congreso. Pues ayer por la noche se presentaron varias manifestaciones, no solamente en el centro de la ciudad, sino también en plazas importantes como la Plaza San Martín y alrededores. Se tiene incluso convocado por varios colectivos manifestaciones para el día de hoy a las 8 de la mañana. Es por eso que la policía empieza a desplegarse por toda esta avenida importante, que es el principal acceso al Congreso de la República, donde a las 10 de la mañana se dará la juramentación de Manuel Merino. Solamente las calles que van con directo ingreso y que están conectadas a Palacio de Gobierno se mantienen abiertas. Lo que estamos viendo también es el paso peatonal de distintas personas que trabajan por esta zona, pues todos los accesos desde el Parque Universitario hasta el inicio de RIMAC han sido cerrados. Informó desde Lima, Perú, Mariel Pipa. Adelante, estudios. El presidente de Bolivia, Evo Morales, regresa a su país después de un año de exilio en Argentina. En 2019 huyó tras ser acusado de fraude electoral. Él negó estas acusaciones y se declaró ganador. Sin embargo, se vio obligado a dimitir y a huir. Ahora ha regresado con su compañero Luis Arce, que es presidente, después de que este ganara las elecciones en octubre y jurara su cargo el pasado domingo. Más cuestiones. 2 días lleva ya trabajando Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Establecer una nueva gestión de la pandemia en ese país es su objetivo inicial. Todos los detalles de su agenda nos los cuenta Celia Mendoza. Pasadas las 4:30 de la tarde, hora local, salió de este edificio, el Teatro Queen, aquí en Wilmington, Delaware, Joe Biden, presidente electo de acuerdo a las proyecciones. Tuvo una larga jornada de reuniones acompañado de Kamala Harris, vicepresidenta electa según las proyecciones. Ambos estuvieron hablando con consejeros acerca del gabinete presidencial. Esto es algo fundamental en los próximos días. Se espera que se conozcan los nombres de este grupo de personas, colaboradores que harán posible mantener la agenda de esta nueva administración. En la mañana, Joe Biden se dirigió a la nación después de reunirse virtualmente con 13 de los expertos que harán parte del grupo de trabajo contra el COVID-19. Algo que ha sido fundamental durante esta jornada es recalcar, según Biden, la importancia del uso de la mascarilla y recordarle a los estadounidenses que no es algo político. También se comprometió a buscar la forma de entregar la vacuna de COVID-19
COVID-19 apenas esta sea disponible y aprobada por los científicos a todas las personas, en especial a los más necesitados y vulnerables, y de manera gratuita. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus litigios frente a estas elecciones y enviando mensajes en Twitter asegurando que hay irregularidades, algo que hasta el momento no se ha comprobado. Se espera que en los próximos días Joe Biden y Kamala Harris hablen acerca de la economía, otro de los temas fundamentales. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Wilmington, Delaware, para Televisión Canaria. Mientras, Donald Trump sigue adelante con sus planes. Isiar, cuéntanos. Así es, ha cesado y lo ha anunciado a través de Twitter el cese del jefe del Pentágono, Esper, que será sustituido por el director del Centro Nacional contra Terrorismo, Christopher Miller. Eso sí, Esper ya había anunciado a través de la NBC que trabajaba en su dimisión hace unos días. Recordamos, este jefe del Pentágono, Esper, pues se opuso públicamente a que Donald Trump desplegara militares y ejército en las manifestaciones contra la muerte de George Floyd. Este cese además ha sido visto con cierta preocupación por el Partido Demócrata, ya que no saben qué hará Donald Trump en sus últimos días frente a la administración. Parece que otras instituciones como el Senado y CIAR apoyan que se abra una investigación al respecto. Así es, tanto el fiscal general de Estados Unidos como el líder de la mayoría republicana en el Senado han dado luz verde a que se abra una investigación por el presunto fraude electoral que Donald Trump está denunciando. Esto ha provocado y ha tenido como consecuencia hoy la dimisión del director de delitos electorales. Además, continuamos muy pendientes al Senado, ya que hay un asiento en disputa, el asiento de Georgia. Actualmente pues existe un empate, 47 frente a 47. Recordamos, el Senado pues está compuesto por 100 miembros, los cuales son renovados un tercio cada 6 años. Este asiento podría decantar la balanza y, a pesar de que Biden estaría gobernando, de ser una mayoría republicana, podría haber limitado su marco legislativo. Vamos ahora a regresar aquí a Canarias, al muelle de Arguineguín, en la Isla de Gran Canaria. Allí siguen desbordados. A falta de cifras oficiales, en ese campamento hay más de 2.000 personas. Cristina Quesada, cuéntanos la situación hasta ahora. Pues como dices, a falta de confirmación de delegación de gobierno, son 2.200 personas según la alcaldesa de Mogán, 1.700 personas según SEAR las que han pasado la noche en este muelle de Arguineguín. Una noche fría y para algunas de estas personas sin techo, porque este campamento de Arguineguín sigue estando desbordado y sin poder garantizar las medidas anti-COVID-19. No se han registrado nuevas llegadas durante la mañana, la última de ellas se registró ayer a las 10 de la noche, con una patera en la que venían 28 personas, y durante la jornada de ayer fueron 500 las personas que llegaron hasta este muelle de Arguineguín, entre ellas 13 mujeres y 8 menores. Y Salvamento Marítimo acaba de informar de un nuevo aviso de una embarcación que ha salido desde la costa de Mauritania. En cuanto a los traslados, acaba de salir desde aquí una guagua, calculamos que con una veintena de personas en su interior, después de que ayer, según la alcaldesa de Mogán, otras 79 personas fueran trasladadas desde este muelle de Arguineguín a un centro de acogida. También podemos confirmar el traslado de otras 22 personas desde el CIE de Barranco Seco al aeropuerto de Gran Canaria. Aquí en el muelle de Arguineguín la situación hoy es más tranquila, aunque los traslados siguen sin compensar las llegadas y las administraciones locales insisten en exigir alternativas. Bueno, en las últimas horas otra embarcación ha tenido que ser rescatada en alta mar. Era localizada por el radar del sistema de vigilancia CIBE a 13 kilómetros de la Punta de Rasca, en Arona, al sur de Tenerife. Fue remolcada hasta el puerto de los Cristianos. Casi un centenar de personas iban en ese cayuco. Hasta ahora se va al encuentro de otra embarcación cercana a las costas de Tenerife. Pues ya ven que la situación que se está viviendo estos días en Canarias comienza a recordar a la de 2006, con las diferencias evidentes que hay. El peso de los rescates de cayucos, de pateras con personas en riesgo, recae directamente, y se lo contamos diariamente, en el personal de Salvamento Marítimo. Hoy tenemos con nosotros al jefe del Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas, es Roberto Bastarreche. Ya nos atiende, señor Bastarreche, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Imaginamos que además en jornadas tan complicadas en las que el ritmo de trabajo debe ser frenético, porque no paran de asistir a estas personas que están en esa situación tan complicada, ¿no? Sí, ha habido una numerosa llegada de embarcaciones, sobre todo el fin de semana fue bastante caótico, con una llegada masiva de embarcaciones precarias.
Imaginamos que esto le supone una organización del trabajo pues más compleja que en circunstancias normales. Hace tan solo unos meses, en esta nueva situación que ya decimos empieza a recordar a aquellas circunstancias de 2006, ¿no? Sí, hay una diferencia. En el 2006 eran cayucos generalmente, con mucha gente, y en este caso pues se trata de pateras, de embarcaciones un poco más pequeñas con menos gente. Vienen entre 20, 25, 30. Entonces, pues claro, el volumen de trabajo se incrementa a la hora de hacer los rescates. Están ustedes vigilando pues el área marítima mayor que hay en toda España, y esto pues también conlleva su dificultad. ¿Con cuántos medios cuentan, señor Bastarriche, para atender a estas circunstancias que se están viviendo ahora? Bueno, tenemos medios de superficie en todas las islas, pues tenemos 10 salvamares y ahora mismo 3 guardamares y 2 embarcaciones de tipo remolcador o buques de salvamento. Y luego medios aéreos, tenemos 2 helicópteros y un avión. Los que están dedicados principalmente ahora mismo con mayor volumen del tema de inmigración son las embarcaciones del sur de Gran Canaria, que tenemos una salvamar y 3 guardamares actualmente. Acaba de llegar una guardamar para reforzar a las embarcaciones que teníamos, aunque también en Fuerteventura y en Lanzarote también tenemos llegadas de inmigración, aunque en menor volumen. ¿Está previsto que reciban refuerzos, señor Bastarriche, ante esta circunstancia, o es suficiente con los medios que tienen ahora mismo? Vamos a ver, como le decía, acaba de llegar una guardamar para reforzar aquí la operativa del sur de Gran Canaria. Y bueno, pues con ello seguimos haciendo frente. Actualmente hemos sido capaces de solventar todas las llegadas, pero claro, todo depende del volumen que llegue. Si va aumentando el volumen, pues tendremos dificultades en llegar al momento. Imaginemos que también son momentos complicados pues también para todo el personal que se enfrentan a unas circunstancias complicadas de tensión y de concentración en el trabajo diferente a hace unos meses, ¿no? Sí, el punto más crítico y que más psicológicamente afecta es el momento del rescate, y eso, cuanto más rescates, pues más se sufre. Quiero decir, la condición anímica pues se resiente, y es lo más duro, quiero decir. Cuanto más rescates, como le decía, pues mayor tensión, porque cada rescate se complica. Si sobre todo se ima la mar para hacer el transbordo de esas personas, conlleva un esfuerzo grande. Cuanto más actuaciones hagan, pues más cansancio, y cuanto más tiempo pase en esta situación de llegada masiva, pues todo se complica un poco. Con la experiencia que usted tiene con tantos años al frente de salvamento marítimo ahí en la provincia de Las Palmas, ¿a qué se debe esta circunstancia específica que se está dando? Porque hay muchos factores que están haciendo que haya tantísima afluencia de embarcaciones hacia Canarias, pero ¿cuáles son los factores a su juicio que están propiciando esta circunstancia actual? Bueno, no es nuevo. El tema de la inmigración ha existido anteriormente y seguirá. Antes tuvimos en el 2000 que llegaban a Fuerteventura, luego pasaron a llegar de la zona de Mauritania y Senegal, que venían a la zona de Tenerife sobre todo, y ahora pues se ha vuelto a establecer otra ruta de inmigración que viene más principalmente aquí al sur de Gran Canaria, desde la zona de Dacla. Yo creo que son corrientes migratorias que se van dando dependiendo de dónde se tapone o dónde se contenga. Pues los inmigrantes seguirá habiendo una bolsa de inmigración que quiere pasar al continente o al territorio europeo, y lo intentarán de una forma o de otra. Entendemos que también esta situación, que no es cualquiera la que se está viviendo, requiere de un trabajo coordinado de todas las fuerzas, cuerpos de seguridad y todos los agentes implicados en ayudar a estas personas, ¿no? Sí, hay un sistema coordinado nosotros lo que hacemos generalmente es el tema de la búsqueda cuando tenemos una alerta, y una vez que tenemos un avistamiento, pues es coordinar el rescate de las personas.
hay un mando único del tema de migratorio, que es el Centro de Coordinación Regional de Canarias, que está dirigido por la Guardia Civil, que coordina lo que es la llegada de los inmigrantes, y también disponen del sistema integral de vigilancia, que son las que con los radares que tienen en la costa pues detectan las embarcaciones que se aproximan. Entonces pues estamos coordinados con ellos a la hora de que nos dan el aviso de la detección radar para ir a la búsqueda y al rescate, y luego estamos coordinados también a la llegada a muelle para hacer la valoración inicial de los inmigrantes, la recepción, que ya con el Servicio Canario de Salud, la Cruz Roja y la Policía Nacional, que son los agentes implicados. Pues Roberto Bastarreche, que es el jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas. Gracias por atendernos. Un saludo, gracias. Una circunstancia que seguiremos contándoles en nada en el Telenoticias Primera Edición. Y nosotros aquí en Atlántico Noticias seguimos recogiendo impresiones de canarios que están alrededor del mundo con respecto a la incidencia de la pandemia. En plena segunda ola hay lugares en los que la situación está un poquito más controlada, ya sabes, Canarias es una de ellas, pero también Chipre, que es un país insular, en el que está desde hace varias temporadas un jugador de fútbol tinerfeño, Acorán Barrera, que ya nos atiende. ¿Qué tal, Acorán? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imaginamos que, bueno, un poco más tranquilo si uno mira el resto de Europa, ¿o no? ¿Cómo están las circunstancias ahora en Chipre? Sí, la verdad que viendo el resto de Europa o España mismo, ¿no? Aquí, gracias a Dios, la situación está mucho más controlada. Sí es verdad que está habiendo muchos más casos ahora otra vez que al principio. Y bueno, estamos esperando el miércoles que van a haber nuevas medidas, pero dentro de la mala situación, aquí la estamos viviendo de una mejor manera, ¿no? Usted juega en el AEK, la Arnaca, desde hace algunas temporadas. ¿Cómo es las circunstancias en el día a día del trabajo? ¿Se puede entrenar con normalidad o se están siguiendo las mismas restricciones que en el resto de Europa para los jugadores de fútbol? No, ahora mismo aquí estamos con normalidad. Podemos entrenar, pues estamos libres de movimiento. Por eso mismo te comentaba que estamos esperando el miércoles, porque el presidente de aquí del país ha comunicado que el miércoles mañana va a salir a decir las nuevas medidas, y estamos pendientes a ver de lo que va a decir, de si vamos a pasar un nuevo confinamiento, a ver las restricciones, si tenemos que volver a salir con permiso. Si nos han dicho que por lo menos el mundo nuestro del fútbol no va a parar, ni de los colegios en principio, y bueno, tendremos otras restricciones, pero bueno, estamos a la espera, ¿no? En cuanto al público, en las gradas, ¿hay público o están jugando sin público como en el resto de competiciones europeas? Sí, ahí sí que estamos jugando sin público, ahí sí hay restricciones, porque lógicamente no, como te digo, hace varias semanas pues los casos están subiendo. Empezamos el campeonato con público, con un cierto aforo limitado, pero ahora han vuelto a quitarlo por eso mismo, ¿no? Porque están subiendo los casos y han puesto un poco de restricciones en el mundo del fútbol. En cualquier caso, parece, ya nombraba, los colegios funcionan con normalidad. En cuanto, por ejemplo, a los centros hospitalarios, ¿también hay relativa normalidad en Chipre? Hay relativa normalidad, pero como te comentaba, los casos están subiendo y están siendo un poco más preocupantes que al principio. Aquí, al principio de la pandemia, cortaron por lo sano muy rápido y cerraron todo tipo de vías, aeropuertos, el puerto, pues y quedamos como aislados muy rápido, y la verdad que gracias a eso pues la situación aquí fue muy tranquila, ¿no? No se dieron muchos casos, y ahora es cuando se están viendo más que al principio. Entonces la situación, pues yo creo que en los hospitales pues se está viviendo un poco más complicado, por eso estamos esperando las nuevas medidas. Pues veremos qué medidas son esas. Esperemos que la situación continúe tranquila ahí en Chipre, donde está jugando Acorán Barrera. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Nada, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, pues dejamos a Acorán Barrera, que está ahí en Chipre, y nosotros vamos a contarles que en nada llega el Telenoticias 1 y CIAR, más noticias en las que estamos trabajando. Pues hoy hablaremos del cierto alivio que se ha llevado el sector de los cruceros. Hoy, por primera vez y desde marzo, Tenerife recibe un buque de crucero con unas 900 personas, todas ellas con un PCR negativo para poder viajar. También hablaremos de que como Canarias se convertirá en imagen de un reality, Isla de Amor, para unos 10 millones de hogares de Holanda y de Bélgica, lo que servirá para promocionarlo como destino seguro. También estamos muy pendientes de cómo 17 alumnos y alumnas permanecen encerrados en el rectorado de la Universidad de La Laguna pidiendo la dimisión de la propia rectora, Rosa María Aguilar. A partir de las 2:30 iremos hasta allí en directo para contarles cuál es la última hora.
Pues luego lo vemos. Antes nos vamos a Colombia, Medellín. Hay una tradición, la Feria de las Flores, que este año, como muchas cosas, se ve afectada por la pandemia. Se han hecho eventos virtuales y sí se ha mantenido la exhibición de silletas de madera decoradas con flores y mensajes. Y más de 1000 crías de tortuga taricaya han sido liberadas en el río Nanay, esto es Perú. Son las primeras de más de 850.000 que se van a soltar en esta región amazónica, una especie en peligro por la caza furtiva y también por la actividad humana. Y las consecuencias del cambio climático, cada vez más evidentes. Más de 8.000 kilómetros de glaciares en China están en riesgo de desaparecer por el aumento de la temperatura del planeta. En las últimas 3 décadas, la cordillera Quilán, que está al norte, ha perdido el 50% de su masa de hielo. La temperatura de la Tierra ha aumentado 1,5 grados en el siglo pasado. Con estas imágenes terminamos por hoy. Ya saben que se quedan en nada con el Telenoticias Primera Edición. Hasta mañana.